Muy bien, mis hermanos, nuevamente, muy buenos días. El título, mis hermanos, que encabeza este sermón, el título es importante porque va a decir cuál es la idea que vamos a estar desarrollando a lo largo de la exposición. Y el título es El ejemplificante ministerio de Pablo. Lo repito, el ejemplificante ministerio de Pablo. Y vamos a hablar de ese ejemplificante ejemplo de su ministerio a través de la exposición de Romanos capítulo 15, versículo 14 hasta el versículo 21, que hace un momento nuestro hermano Giancarlo leyó para nosotros. Yo quiero introducir el sermón dando un poco de contexto, mis hermanos. Ya vamos a leer el texto, pero escúchenme por favor. A partir del capítulo 14, del versículo 15 que vamos a estar estudiando y hasta el final de la carta, es decir, al final del capítulo 16, podríamos decir que el apóstol Pablo está introduciendo la recta final de la carta. Es decir, Pablo va a cerrar y a concluir todas las ideas que ha venido desarrollando desde Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y ustedes van a notar que en esta recta final, como Pablo va a concluir sus ideas, él va a retomar temas que ya había mencionado. Por ejemplo, hablará de la justificación por la fe en algún momento, pero como es el caso del día de hoy, Pablo va a hablar de su ministerio. Recuerdan que en el capítulo 1 Pablo se define a sí mismo como siervo de Jesucristo y habla de su apostolado. Bueno, aquí nuevamente va a retomar el tema de que él es un ministro de Cristo. Podríamos decir entonces que la sección final que vamos a empezar a estudiar hoy, que está desde el versículo 14, repito, hasta el final del capítulo 16, tiene como propósito mostrar dos cosas. Uno, que Dios edifica a su iglesia a través de sus ministros. Y número dos, que Dios está edificando a su iglesia a través de cada uno de sus miembros. Repito, Dios edifica a su iglesia a través de sus ministros. Y dos, Dios edifica a su iglesia a través de cada uno de los miembros que componen esa iglesia. Ahora, para el caso de hoy, versículo 14 hasta el 21, que estaremos, en el cual estaremos meditando, estos versículos muestran el ministerio del apóstol Pablo como ese ejemplo que nosotros deberíamos seguir si es que tenemos un interés real y genuino por la expansión del reino de Cristo. Ese es el punto. ¿Quieres mostrar o demostrar más bien que estás interesado en los intereses del rey de Cristo? Bueno, observa el ejemplo del ministerio de Pablo y síguelo al pie de la letra. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y el primer punto que vamos a tocar está en el versículo 14 hasta el versículo 16. En estos tres versículos, el apóstol Pablo va a dar unas recomendaciones finales a la iglesia. Recuerden, ya estamos cerrando la carta, así que va a dar unas recomendaciones finales, pero también, y aquí empieza el punto, va a empezar a explicar el por qué él puede darles esas recomendaciones. ¿Sí me entienden? O sea, si una persona de la nada viene a darme alguna recomendación, seguramente yo escucharé, pero no va a ser tan significante para mí si yo no entiendo quién es el que me está dando esa recomendación. Ahora Pablo les va a dar unas recomendaciones y les va a decir por qué las está dando, y el por qué él puede dar las recomendaciones implica el hecho de por qué debe ser escuchado con atención. Leamos el versículo 14 al 16, hermanos. Romanos 15, 14 al 16. Dice la bendita palabra del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, escuchen esta expresión, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo piensa muy bien de sus receptores. Pablo dice, hermanos, yo estoy seguro
de que ustedes están llenos de bondad, de que ustedes son verdaderos creyentes. Sin embargo, siendo yo un apóstol de Cristo, estoy en el deber de exhortarlos o de hacerles ciertas reconvenciones. Podríamos parafrasear estos 3 versículos de la siguiente forma para resumir la idea principal de ellos así. Es como si Pablo dijera: yo estoy seguro, mis hermanos, de que ustedes son hombres temerosos del Señor, pues son hombres y mujeres ricos en bondad. Así que no quiero que piensen que yo me estoy declarando en cierta superioridad respecto a ustedes. Yo lo que quiero que tengan en cuenta es por qué me animo a escribirles con cierto atrevimiento todas las cosas que les he escrito en esta carta. Y lo he hecho en virtud del encargo que Dios por su gracia me ha concedido, el ser ministro de Cristo a los gentiles. Así podríamos parafrasear lo que dicen estos versículos. Ahora, ¿por qué quiero resumir tan brevemente esta idea? Porque quiero resaltar algunos puntos importantes de lo que esta idea tiene y que no quiero que pasen por alto. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de que el apóstol Pablo no está haciendo uso de lisonjerías baratas con sus hermanos. Noten que él en 2 oportunidades les dice: hermanos, yo sé que ustedes tienen la capacidad para exhortarse. En otra parte les dice: mas os he escrito hermanos, con parte en atrevimiento. Pablo realmente estaba convencido, mis hermanos, de que aquellos hombres a quienes les escribían, que estaban en otra ciudad diferente a la que él se encontraba en ese momento cuando escribe la carta, que lo vamos a ver al final del sermón, él está convencido de que aquellos que recibirán la carta tienen por capitán de sus almas al Espíritu Santo, es decir, que son hermanos en la fe. En segundo lugar, la segunda observación que quiero hacer de este primer punto es que el apóstol Pablo, y esto es un tema muy práctico, le recuerda a los hermanos de la iglesia en Roma que ellos, en virtud de que son creyentes, están en la capacidad para advertirse los unos a los otros en relación a faltas específicas. Esto es muy práctico para nosotros, mis hermanos. Lo explico. ¿Y por qué quiero tomarme el tiempo de pararme en este detalle del primer punto? Porque existe en nuestros días una tendencia casi que generalizada a creer que solo los pastores en la iglesia pueden exhortar a un hermano cuando un hermano está cometiendo una acción reprochable o pecaminosa. Lo que vemos en este texto, mis hermanos, es que los miembros competentes de la iglesia están en capacidad de amonestarse mutuamente. Si yo veo a un hermano en una situación pecaminosa, yo debo animar a mi hermano a no pecar más. Yo debo advertirlo sobre el riesgo que corre su práctica de pecado. El hecho de que algunos digan: no, eso es tarea del pastor, solamente tarea del pastor, ha hecho que eso se extienda no solamente al sentido de la exhortación, sino a otras áreas, digamos, cotidianas de nuestra vida. Muchos, por ejemplo, piensan que el estudio profundo de las Escrituras es una tarea exclusiva del pastor. Otros dicen: mira, la labor evangelística, ¿esa labor de quién es? Exclusiva del pastor. Y no es así, mis hermanos. Todos los creyentes son llamados a ser buenos teólogos. Todos debemos conocer las Sagradas Escrituras a profundidad. Y todos nosotros, como lo vamos a ver en un momento, fuimos llamados a replicar el ministerio del apóstol Pablo, a predicar a Cristo entre aquellos que no le conocen. Es decir, todos fuimos llamados a evangelizar. Por esa razón, y basado en lo que este texto dice, puedo mirarlos a los ojos y decirles lo siguiente: la iglesia es un cuerpo que se conforma de miembros, y en ese cuerpo cada miembro cumple una labor. Algunos miembros del cuerpo cumplen una labor de liderazgo, de direccionamiento, de instrucción en las Sagradas Escrituras. Pero el hecho de que Dios en su sabiduría haya destinado, como en el caso de Pablo, a algunos hombres para cumplir una labor maravillosa que es la exhortación pública a través de las Sagradas Escrituras, escuchen, el hecho de que esto haya sido así no excluye
las responsabilidades que el resto de la iglesia tiene en torno a cuidar y preservar la santidad colectiva que debe caracterizar a una iglesia local. En el versículo 15 el apóstol Pablo dice que se tomó el atrevimiento de escribirles a sus hermanos. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el versículo 15? Les escribo con el propósito de ¿qué? ¿Por qué me atrevo a hacerlos? ¿Para qué? Para que recuerden. Ahora la pregunta es, ¿qué tendrían que recordar? Noten, Pablo ha dicho, yo sé que ustedes son capaces, que ustedes son verdaderos creyentes. Yo sé que ustedes tienen ya conocimientos de la palabra del Señor, pero yo me atrevo a escribirles porque quiero que recuerden. ¿Y a qué está haciendo referencia? A todo lo que les ha escrito en el desarrollo de esta carta. Podríamos parafrasear entonces las intenciones de Pablo en este texto así: yo sé que ustedes saben las cosas de las que les estoy hablando, y sé que lo saben porque entiendo que son hombres temerosos del Señor, pero siendo yo ministro de Cristo, estoy en el deber de recordarles todo lo que se les ha dicho en esta carta para beneficio de sus almas. Y esto, mis hermanos, también es un punto extremadamente práctico para nosotros. Hermanos, escúchenme en esto. Una exhortación más que surja de la palabra del Señor nunca está de más. ¿Les ha pasado? Y estoy seguro que es así, que ustedes han escuchado varias predicaciones de un mismo texto, y todas las veces que escuchan diferentes sermones de ese mismo texto, sus almas son nutridas? ¿Hay beneficio para ustedes? ¿Les ha pasado eso? Bueno, hermanos, esto es así porque siempre que vamos a la palabra de Dios y esta es predicada fielmente, siempre hay beneficio para nosotros. Así que lo que quiero señalar es que no podemos caer en la jactancia de decir, ese tema yo ya lo sé, esa doctrina yo ya la he escuchado, esto yo ya lo estudié, por eso ya no me es necesario volver a estudiar o repasar este tema. Hermanos, Heráclito dijo en alguna oportunidad, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río, porque nuevas aguas siempre corren sobre ti. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella de sí misma dice que es inescrutable y que es insondable. El autor que la ha inspirado es infinito y es eterno en todas sus dimensiones. Por eso cada vez que tú vas a la palabra de Dios con fe, no importa cuántas veces vayas, siempre encontrarás provecho para tu alma. No ir a ella significa una gran torpeza espiritual. Un día que no pasas con Cristo en su palabra es un día que se ha desperdiciado. En la parte B del versículo 15 y hasta el versículo 16, el apóstol Pablo se toma el tiempo de explicarles la razón que lo faculta para poderlos exhortar a lo largo de la carta. Y la razón es simple. Pablo les dice que él los está exhortando a causa de que en él reposa un llamado divino. Él los puede exhortar porque él es un ministro de Cristo para la iglesia. Cristo lo llamó a proclamar el evangelio a los gentiles, y entonces, como Cristo lo ha llamado, sus oyentes o sus lectores, nosotros, deberíamos atender a las exhortaciones hechas a lo largo de esta carta. El apóstol Pablo nos recuerda que él fue llamado por Cristo a proclamar el bendito evangelio de esperanza y de salvación a los pecadores. Es como si Pablo en este punto se presentara a sí mismo como una herramienta que Dios ha usado para traer salvación a aquellos hombres y mujeres que en otro tiempo, como Pablo dice en otro de sus escritos, estaban lejos de la ciudadanía de Israel y alejados de la promesa singular de los pactos plural. ¿Por qué Pablo los puede exhortar? Porque Cristo lo puso en ese lugar para que hiciera esa labor. Y si Cristo lo puso, lo que Pablo dice es, entonces atiéndame. Por eso les decía, hermanos, esta sección final, hasta el capítulo 16, tiene un propósito doble en términos generales, y es mostrar que Cristo está edificando a su iglesia a través de sus ministros, pero también, como lo veremos en un momento, Cristo está edificando a su iglesia
a través de cada uno de sus miembros. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto del sermón es: Pablo va a explicar cómo es su ministerio, cuál es su ministerio, pero a través de una mirada retrospectiva. Es decir, Pablo va a ver hacia atrás y va a recordar para poder explicar su ministerio. Leamos el versículo 17 hasta el versículo 19, parte A. Dice la palabra del Señor. Noten esto que es impresionante. Dice Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar de lo que Cristo ha hecho, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Recuerden esto. En el versículo 16, Pablo se presenta a sí mismo como un ministro de Jesucristo. Ahora, en el versículo 17 dice que él en Cristo tiene de qué gloriarse. Noten esto, Pablo no está tratando de ser pretencioso. Él no está diciendo que es un hombre muy dotado y que es superior a los demás y que por esa razón puede gloriarse en términos de superioridad con sus hermanos en la fe. No es lo que él está diciendo. Lo que Pablo quiere decir con la expresión tengo pues de qué gloriarme tiene sentido a la luz del fundamento sobre el cual reposa la expresión. ¿Y cuál es el fundamento sobre el cual reposa la gloria de Pablo? En Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme. ¿En quién? En Cristo Jesús. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol no se está autoglorificando, sino que más bien está expresando el hecho de que se siente muy dichoso y muy bendecido por la obra que Cristo ha hecho a través de él para beneficio de la iglesia. Por esa razón, en el versículo 19, el apóstol Pablo explica cómo es que Cristo ha obrado por medio de él para la proclamación del evangelio que bendeciría a su iglesia. Miren lo que dice el versículo 19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En síntesis, este fiel ministro llamado Pablo reconoce que es a través de la obra de Cristo que su ministerio ha podido seguir adelante. Pablo dice que en su ministerio se han manifestado potentes señales y potentes prodigios, es decir, que se hicieron milagros por su mano. Ahora quiero aclarar algo acá. Esto es cierto para Pablo, pero no para nosotros, porque los apóstoles fueron empoderados por Cristo, dándoles una gracia especial por medio de la cual podían hacer señales milagrosas que tenían como propósito confirmar lo que con sus bocas estaban diciendo. No así con nosotros, porque a nosotros, mis hermanos, ya nos ha llegado lo perfecto. ¿Y qué es eso que Pablo anuncia en 1 Corintios capítulo 13 como lo perfecto que habría de venir? La bendita palabra de Dios. Por eso no necesitamos ninguna cuota de revelación adicional. Nuestras palabras ya no tienen que ser confirmadas con milagros o señales, porque ya tenemos el fiel testimonio de las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios. Los apóstoles no la tenían, o no como nosotros. Por esa razón, a ellos se les empodera con esta gracia especial para que se confirmen sus palabras. Esto en teología se conoce como cesacionismo. Estos dones milagrosos cesaron, tal como cesaron los dones de lenguas que tuvieron solamente la iglesia del primer siglo. Tal cosa en nuestros días no es más que un exabrupto, y es una clara referencia a la ignorancia teológica que se tiene en nuestros días en medio de la contemporaneidad evangélica. Ahora, cerrando el paréntesis, el apóstol Pablo finaliza el versículo 19 diciendo lo siguiente: que todas estas señales y que todos estos prodigios maravillosos
con los que Cristo lo dotó para el avance de ese ministerio, se hicieron en el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo que todo el éxito visible de su labor ministerial fue por causa de Dios y no por causa de él mismo. Es como si el apóstol Pablo expresara en alta voz que sus éxitos personales realmente fueron triunfos del Evangelio de Cristo y no de él. Ahora bien, esta es la vista retrospectiva de su ministerio, pero él va a seguir más adelante profundizando en esa vista retrospectiva para mostrarnos cómo su ministerio debe ser un ejemplo al que nosotros debemos observar y debemos replicar como iglesia de Cristo que ama su reino. Ese es el tercer punto de nuestro sermón. Dios usa el ministerio de Pablo como un ejemplo a nosotros. Y esto lo encontramos en el versículo 19, parte B, hasta el versículo 21. Leamos el texto. Dice la palabra de Dios: de manera que desde Jerusalén quedaba en el sur, y por los alrededores hasta ¿dónde? Ilírico, esto es norte. ¿Qué ha hecho Pablo en toda esta región? Todo, ¿qué? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y agrega, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, 2 puntos, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Mis hermanos, qué gran cantidad de detalles maravillosos tiene este texto. Expresiones como todo lo he llenado del evangelio de Cristo son maravillosas, pero vayamos desde el primer punto. El apóstol Pablo dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Si nosotros consideramos el contexto de movilidad bajo el cual se escribieron estas palabras, debemos decir, mis hermanos, que la distancia entre Ilírico y Jerusalén era una distancia muy amplia. Si consideramos ese contexto en el que no habían aviones, fue una distancia muy amplia. Ilírico se encontraba en el norte y Jerusalén se encontraba en el sur. Entre Ilírico y Jerusalén había una gran cantidad de tierra y también muchos asentamientos, muchas ciudades, muchos pueblos. Por ejemplo, estaba Macedonia, Tesalonia, Berea, Filipos, Tarsia, Corinto, Acacia, Cencrea, Atenas, Troas, Asia, Éfeso, Colosa, Creta, Italia, Antioquía, Perge, Galacia, Iconio, Listra, Derbe, Tarso, Antioquía de Siria, Chipre, Samaria, Pafos, Cesarea y Jerusalén. Y respecto a todos esos lugares, el apóstol Pablo dice, bueno, a todos esos lugares los he llenado del evangelio de Cristo. Wow. ¿Te imaginas que pudiéramos decir lo mismo de nuestro departamento? Que empezáramos desde el norte de nuestro departamento diciendo El Águila, El Cairo, Argelia, Versalles, La Unión, Rodanillo, Zarzar, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro de Guadalajara, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, pasando por Palmira, Pradela, Candelaria, Jamundí, llegando al extremo más sur del departamento en Buenaventura. ¿Te imaginas que de todos esos lugares y todos los que no mencioné pudiéramos decir todo lo hemos llenado del evangelio de Cristo? ¿Te imaginas eso? Sería maravilloso. Hermanos, al considerar el ejemplo del apóstol Pablo en su ministerio y en términos del esfuerzo que ha hecho en pro del avance del reino de Cristo, lo que debe quedar en nuestro corazón es un profundo sentimiento de responsabilidad por cumplir la tarea de llenar la ubicación geográfica en la que hemos sido puestos del glorioso anuncio del evangelio de Cristo y de la salvación que solo hay en Cristo. ¿Te imaginas que pudiéramos decir siquiera lo mismo de esta ciudad? ¿Cuál es el barrio más al norte de la ciudad? San Morano. ¿Y cuál es el barrio más sur? Parques de la Italia, Chapinero. ¿Te imaginas que pudiéramos decir
desde Zamorano hasta partes de la Italia, ¿Cristo ha sido anunciado fielmente? ¿Recuerdan esta exposición que hicimos de Hechos cuando decía, aquí están los que han trastornado al mundo? Refiriéndose a Pablo. El mundo se trastorna cuando Cristo es proclamado. Hermanos, tenemos que esforzarnos en seguir este santo ejemplo que Pablo tuvo de amor por el reino de Cristo. Que nuestro esfuerzo sea proclamar con diligencia el evangelio, para que podamos decir con el profeta Ageo en el capítulo 2 versículo 14, cuando dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora bien, un lector detallista de las Sagradas Escrituras podría decir lo siguiente: hay algo raro en ese texto, pastor, porque Pablo dice que desde Ilírico hasta Jerusalén, pero todos sabemos que el punto de partida de la actividad misionera del apóstol Pablo nunca fue Jerusalén. Nosotros sabemos que de los 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, el punto de partida no fue Jerusalén sino Antioquía. ¿Por qué entonces no dice desde Ilírico hasta Antioquía? O desde Antioquía hasta Jerusalén y después a Ilírico. Probablemente la razón por la que Pablo decide mencionar Ilírico, el punto más norte hasta el que llegó, y Jerusalén, el punto más sur hasta el que llegó en sus viajes misioneros, justamente era para enfatizar todo el territorio que abarcó su labor evangelística. Quiero que recordemos brevemente los 3 viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero sale desde Antioquía, luego de allí va a Siria hasta la isla de Chipre, llegando luego hasta un grupo de pequeños pueblos en Galacia y luego vuelve de regreso a Antioquía de Siria. En su segundo viaje misionero, nuevamente parte de Antioquía de Siria con destino a Macedonia, vía Galacia y a Troas, pero luego regresándose hacia el sur y cruzando en algún punto la diagonal que va hacia Jerusalén, a Ilírico, pasa a Ilírico, luego a Atenas y de allí a Corintios para más tarde ir de camino a Efeso y a Cesarea y de allí regresar nuevamente a Antioquía de Siria. Pero en su tercer viaje misionero, que este viaje de hecho tenía como propósito que Pablo llegara ya al extranjero, Pablo tenía como objetivo ir al extranjero partiendo desde Antioquía de Siria, pero luego vuelve a visitar la iglesia de Galacia, luego entra a Macedonia mientras se dirigía a Éfeso y allí permanece durante mucho tiempo, aproximadamente 3 años. Y desde Macedonia finalmente él viaja a Corinto, lugar en el que se encuentra en este preciso momento, donde está escribiendo, donde está redactando la carta de la epístola a los romanos. Los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, el registro histórico que tenemos en las Sagradas Escrituras de todos estos recorridos, de todos los pueblos a los que visitó, de todas las ciudades grandes y chicas a las que fue y del tiempo que estuvo en ellas, mis hermanos, dan testimonio de veracidad de la gloriosa expresión que hemos leído: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No fue un decir, no fue sencillamente una frase que se sacó del bolsillo y la tiró entre sus escritos. No, realmente Pablo todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Realmente Pablo invirtió su vida en los intereses de este reino celestial. Ahora bien, recuerden, no debemos perder de vista el contexto en el que se expresaron estas palabras. Recordemos que cuando Pablo escribe esto, no habían trenes, no habían aviones, no habían bicicletas, ni motos, ni carros. Los viajes, mis hermanos, entonces eran mucho más lentos y peligrosos que lo que podrían ser en nuestros días. Si nosotros consideramos el hecho de que Pablo iba a pie o algunas veces a lomo de caballo y en algunos pequeños tramos montado en un barco, si lo pensamos bien, las distancias que Pablo recorrió, mis hermanos, eran asombrosas en términos de sus extensiones. Es como si el apóstol Pablo en este texto, al considerar toda la labor evangélica que ha hecho por amor de Cristo y por fidelidad a Él,
se mostrara, por decirlo de alguna forma, satisfecho de que Cristo lo haya utilizado para proclamar la gloria del Evangelio de Cristo en toda esta región. Y a pesar de que Pablo no era más que una herramienta en las manos de Cristo, a lo que quiero llegar es esto: no debemos desestimar la diligencia y el esfuerzo humano que hizo el apóstol Pablo para beneficiar a los intereses de la iglesia que estaba avanzando. Es decir, alguno puede decir: oh, pero Pablo no era más que una herramienta en las manos de Cristo. ¿Y eso es cierto? Sí, pero Pablo dice: me esforcé en predicar el evangelio. Y esto, mis hermanos, este esfuerzo del apóstol Pablo también debe ser replicado por su iglesia. Debemos esforzarnos por proclamar las buenas nuevas de salvación a los hombres. A este hombre le costó persecución, apedreamientos, humillaciones y finalmente su propia vida, encarcelamientos. Se esforzó por proclamar el evangelio. La iglesia de Cristo, mis hermanos, debe esforzarse por ser una herramienta útil en las manos del Señor. El apóstol herramienta, si lo queremos llamar así, este apóstol herramienta de Cristo invirtió su vida en la proclamación de aquella gloriosa verdad que libra a los hombres de la condenación eterna. El ministerio de Pablo, mis hermanos, no era otro sino proclamar a Cristo e inundar con el conocimiento de Dios cada lugar al que llegara. Su propósito era transformar el mundo con el anuncio de la esperanza de salvación que se encuentra en el evangelio para todos aquellos que se arrepienten y creen. Y escúchenme muy bien, ese glorioso ministerio de Pablo es también nuestro ministerio. Nosotros también debemos anunciar a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Nosotros también fuimos llamados a proclamar esta gloriosa y perfecta esperanza de salvación que hay para todos aquellos que se arrepienten y creen. Esa también es nuestra labor hoy. Fuimos como iglesia, mis hermanos, de manera individual y colectiva, llamados divinamente por Cristo a multiplicarnos y llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios que fue manifestada ¿en quién? En Cristo Jesús. Debemos anunciar a Cristo a hombres y mujeres. Podríamos decir que Pablo fue un aperturador de caminos. Él fue un misionero pionero, fundador de iglesias. Él mismo dijo: yo planto para que después venga algún Apolos a regar la semilla. Hermanos, debemos esforzarnos por plantar la semilla de la verdad. La meta principal de la vida de Pablo era proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no habían escuchado este glorioso mensaje transformador. La ambición de la existencia de Pablo no recaía sobre los aplausos o sobre los reconocimientos, y mucho menos sobre los beneficios económicos que se derivaran de algún tipo de servicio a Cristo. No, mis hermanos, su ambición era que el reino de Cristo se expandiera y que llegara hasta esos lugares en donde había hombres y mujeres que nunca habrían sido expuestos a esta gloriosa verdad. Esa también debe ser tu ambición. Que aquellos que no han visto y no han oído, vean y oigan de esta preciosa verdad. Por eso dice en el versículo 21, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. ¿Quién es Él? ¿Y cómo saben que es Cristo? Porque Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento que es una referencia directa a Cristo. ¿Saben qué texto está citando? Isaías 52, versículo 15. Pero vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Hagamos una lectura concienzuda de la palabra del Señor para entender lo que Pablo quiere decir. Y quiero pedirles, hermanos, presten mucha atención a los detalles que voy a mencionar. Dice Isaías 52, 13: He aquí mi siervo,
será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, este exaltado rey que fue desfigurado, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cuál es el capítulo más famoso del libro de Isaías? Que todo el mundo piensa en Isaías, ¿y en qué capítulo piensan? Isaías 53, ¿cierto? Ese es el capítulo más famoso del libro de Isaías. Muchos teólogos, y yo me adhiero a esta posición, tienen una dificultad con la división que se hizo entre Isaías 52 e Isaías 53. Recuerden, hermanos, que las divisiones entre capítulos y versículos no es inspiración de Dios, no es canónico. Sin embargo, no estamos en contra de dichas divisiones porque nos sirven para ubicarnos fácilmente. Porque si no, imagínense, dijéramos, bueno, vayan a Isaías donde el siervo fue herido y maltratado y herido por nuestras rebeliones. Sería más fácil. Pero si decimos, vamos a Isaías 53, versículo 4, 5 y 6, nos vamos a ubicar muy fácil. Así que no estamos en contra de las divisiones. Sin embargo, muchos teólogos y comentaristas no están muy de acuerdo en la forma en la que se dividió el capítulo 52 y 53, me incluyo, porque no se respeta del todo la unidad de pensamiento, sino que se parte. Para muchos, Isaías 53 debería empezar en el versículo 13 de Isaías 52 y debería extenderse hasta todo lo que tenemos ahora como el capítulo 53. William Hendrickson dice, si el capítulo iniciara en el versículo 13 del versículo 13 del capítulo 52, podríamos titular este gran capítulo así, dice Hendrickson: desde el sufrimiento a la gloria en la vida del Mesías venidero. Qué excelente título. Podríamos decir, mis hermanos, que en la división actual que tenemos de estos dos capítulos, los versículos 13 hasta el 15 del capítulo 52 representan un resumen del sendero de humillación que tuvo que transitar el Mesías hasta su exaltación. Luego, todo lo que para nosotros es el capítulo 53 podría ser, por decirlo de alguna forma, un análisis más profundo de ese sendero de humillación y posterior exaltación que recae en Cristo como el Salvador. Ahora, ¿de quién habla Isaías 53 y el capítulo 52? ¿Quién es el protagonista en este texto? Todos ustedes dijeron a su momento, ¿está hablando de quién? De Jesús. Y nosotros, ¿cómo sabemos que este texto realmente aplica a Cristo y no a otra persona? Porque todos los autores del Nuevo Testamento entendieron Isaías 53 como el cumplimiento en Cristo Jesús. De hecho, Cristo mismo, cuando llega a la sinagoga, lee el libro de Isaías en el capítulo 53 y dicen, bueno, lo que aquí está escrito, hoy lo están viendo. Cristo dice, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Pero quiero leer un texto que es bien famoso y que nos deja con completa claridad el hecho de que Cristo es el cumplimiento de la profecía de Isaías 52 y 53. Él es ese siervo que sería humillado y luego sería exaltado. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos 8, versículo 26. Dice Lucas: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro,
y yendo, ¿qué estaba haciendo? Y leyendo al ¿qué? Profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Le respondió el eunuco y le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Isaías 53. Y él está preguntando: bueno, dime quién es este siervo que están anunciando acá. ¿El profeta estaba hablando de él mismo o de quién más? Y mira lo que le dice Felipe en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, miren esta expresión, predicando el evangelio, dice, y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, 52, le anunció que el evangelio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto, mis hermanos! Ahora, volvamos a considerar Isaías 52. Noten que Isaías, al describir el estado de humillación del Mesías, predice que muchos se van a asombrar a causa de su desfiguramiento, cumpliéndose en esta profecía el abuso físico del cual sería víctima nuestro Señor. Pero esta humillación a la que es sometido el Mesías da paso a su exaltación. Versículo 15 de Isaías 52. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Cuando se nos dice que muchos se asombrarán y que enmudecerán en presencia de este rey, ¿qué se nos viene a la mente? ¿A Cristo muriendo en la cruz? No, a Cristo resucitado, a Cristo venciendo a la muerte y proclamándose como el victorioso rey que se sienta a la diestra del Padre para gobernar con justicia a vivos y a muertos. Bueno, mis hermanos, es en presencia de aquel rey que resucita de entre los muertos y que asciende a la gloria de los cielos y desde allí juzga a vivos y a muertos. Es en presencia de ese poderoso rey que las naciones y sus habitantes se asombrarán y guardarán silencio por respeto a su majestad. Y lo que sigue en esta profecía, después de que este rey ha resucitado, es lo que Pablo está citando en el capítulo 15, versículo 21. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Mis hermanos amados, este es el punto. La meta de vida del apóstol, su ambición máxima, era que muchos oyeran del glorioso mensaje de salvación. ¿Eso se parece mucho a la meta de vida que tú tienes? No, pastor, mi meta es tener un excelente trabajo, tener mi casa propia, tener un carro más grande, viajar. ¿Está mal eso? No. Esos propósitos están bien. Pero la meta primaria de nuestra existencia debe ser que Cristo sea proclamado fielmente a hombres y mujeres. Esta era la meta de vida del apóstol Pablo. Su ambición era que hombres y mujeres escucharan de su bendito Salvador. Podría decirse que en el apóstol Pablo existía un fuerte sentido de emergencia por proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que estaban en ignorancia. Dicho sentido de emergencia por proclamar el ministerio de Cristo debe ser replicado por nosotros. Iglesia amada,
Debes saberte responsable de proclamar a Cristo entre aquellos que no le han visto y no le han oído. Por eso decía hace un momento, el ministerio de Pablo es también tu ministerio. Probablemente no exista un acto más ruin y mezquino de parte de un cristiano que guardar silencio de las bondades de Cristo en presencia de aquellos que no le conocen. No, mira, es que él es mi mejor amigo sino que a él no le gustan las cosas de Dios, así que por eso yo nunca le digo nada. Bueno, eso es despiadado, porque lo que le espera a ese mejor amigo que tanto quieres es el infierno. Y la acción más amorosa que podrías hacer por él es predicarle a Cristo. Tú mismo lo experimentaste en tu vida, porque si estás sentado en este lugar es porque alguien un día te compartió del Señor. Alguien un día rompió la barrera del miedo, de la indiferencia, y así haya sido como en muchos de nuestros casos con una ignorancia suprema, pero en todo caso nos compartieron del Señor. Y eso demuestra, entre otras cosas, que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, de quien tenga misericordia. Hermanos, el esfuerzo evangelístico que Pablo adelantó sin duda fue grande y quedó consignado en las Sagradas Escrituras como un ejemplo para nosotros. El ministerio de Pablo tuvo un impacto gigantesco, pues las Escrituras dicen que todos los residentes de la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor por cuenta de ese ministerio. Eso es un ejemplo para nosotros. Pero escúcheme, es un ejemplo que exhorta. Es un ejemplo que reprende. ¿Te imaginas que pudiéramos decir de norte a sur de esta ciudad, que es una ciudad muy pequeñita, Cristo ha sido proclamado? Hermanos, en síntesis, la comisión apostólica de Pablo era la de llevar el evangelio a aquellos que no habían sido alcanzados. Dicha labor sigue siendo un llamamiento vigente para nosotros, pues debemos recordar, mis hermanos, esta verdad que jamás deberíamos perder de mente, y es que a no ser que la palabra de Dios sea proclamada fielmente, no hay esperanza de salvación para los hombres. Lo voy a repetir. Aparte de la predicación del evangelio, nadie puede ser salvo. Nadie. La mejor labor evangelística que usted puede hacer por un hombre o una mujer es predicarle a Cristo. Luego invítelo a la iglesia para que escuche el evangelio. Porque aparte de la predicación de la palabra del Señor, nadie será salvo. Pastor, ¿y de dónde sacas eso? Pues de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 13 y 15, el apóstol Pablo inspirado dijo: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aparte de la predicación de la palabra de Dios, no existe otra manera en que los hombres puedan ser salvos. No existe. No llamados al frente, no imposición, todas esas cosas no son nada. Por cierto, son antibíblicas en muchos casos. Es solo a través de la fiel proclamación de la palabra de Dios que los hombres vendrán en arrepentimiento y fe delante del Señor. Papás, y los que tenemos niños pequeños, por favor, no piensen que esto aplica solo en este contexto. A través de tu predicación fiel de la palabra del Señor en casa, tus hijos conocerán del Señor si a Él le place hacerlo. Quiero finalizar, mis hermanos, dando 2 lecciones o 3 lecciones prácticas, que en general creo que el sermón es muy práctico y el mensaje es entendible. Pero quiero dar 2 lecciones para finalizar. Primero, si en algún momento de tu vida te has sentido, te sientes o llegaras a sentirte tentado a pensar de que ya has hecho mucho por el reino de Cristo y que ya no puedes hacer más de lo que ya has hecho, por la razón que tú quieras poner ahí. Pastor, porque es que yo trabajo mucho y yo no tengo tiempo para esas cosas. Pastor, es que yo estoy muy enfermo y yo ya no tengo
la salud para esas cosas, yo estoy muy cansado. Pastor, es que yo no soy muy buen teólogo y yo me confundo con algunas cosas. O pastor, yo estoy ya muy viejito y yo ya definitivamente no puedo hacer ningún esfuerzo. Cualquiera que sea la excusa que quieras ponerte para no proclamar a Cristo, recuerda esto. Pablo vivió y murió por causa del evangelio que predicó. Invirtió su vida para que el reino de Cristo se expandiera. Así que si alguna vez te has sentido o te sientes ahora mismo tentado en decir, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, haces bien en recordar el ejemplo de Pablo, quien dijo, me esforcé en predicar el evangelio para que todo se llenara del evangelio de Cristo. En segundo lugar, recuerda la gloria y el centro del mensaje del evangelio. ¿Quién es el centro del evangelio? La gloria del evangelio. Cristo. La razón por la que anunciamos las buenas nuevas de salvación, mis hermanos, y escuchen esto, la razón por la que evangelizamos no es para que las 5 o 6 sillas que están vacías o 8 sillas que están vacías se llenen. Ese no es el propósito. El propósito es que Cristo sea anunciado y en este anuncio Él sea glorificado. Lo probable, por como vemos que el Señor obra, es que toda vez que su iglesia abre la boca, el Señor llama pueblo para sí mismo y hace que la iglesia, en cuanto a su dimensión cuantitativa, crezca. Pero ese no es nuestro principal foco. Nuestra preocupación, mis hermanos, es ser obedientes al Señor, que Cristo sea glorificado y que Él sea exaltado a causa de nuestra obediencia. La razón por la que anunciamos el Evangelio es por causa de quién es Cristo y de su gloria. Es por causa de que Él es justo. Y si tú no has puesto tu confianza en Él, tú necesitas esa gloriosa justicia. Proclamamos a Cristo, ¿por qué? Porque los hombres están en necesidad y Cristo suple toda necesidad de los hombres. Cristo suple las necesidades esenciales del alma de los hombres. No estoy hablando de necesidades económicas, porque podemos ser muy pobres y en todo caso ser hijos muy amados del Señor. Estoy hablando de estas necesidades que no podemos suplir con ningún esfuerzo. Tú tienes necesidad de perdón, de justicia, de reconciliación, y ningún esfuerzo puede suplir esas necesidades, ninguno de tus esfuerzos, pero Cristo los suple plenamente todos. Así que si en este lugar hay alguien que no haya puesto su confianza en este glorioso Salvador de quien hemos hablado esta mañana, yo te quiero decir que en el nombre de Cristo hay perdón de pecados para todos aquellos que creen. Alguien recientemente me dijo, yo amo tanto el pecado y deseo tanto el mundo que yo estoy seguro que Cristo ya no me podría perdonar. Le dije, eso es porque tú no conoces a Cristo que yo te quiero compartir. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú solo ven en arrepentimiento y fe. Tú solo pon tu confianza en Él y disfruta de la gracia abundante que Cristo da para aquellos que creen en Él. Amén. Vamos a orar, hermanos.